A continuación, vamos a hablar de un segundo caso en el que se ha producido un colapso y este es el de la plataforma marina Sleipner A. Este es un caso de hecho muy bien documentado, muy conocido, muy famoso, donde se produjeron pérdidas económicas astronómicas. Pues una plataforma totalmente construida en la última fase de instalación se perdió en su totalidad por, digamos, un mal funcionamiento de una de las celdas de flotabilidad que veremos más adelante. Típicamente el proceso constructivo comienza en un dique seco donde se va haciendo el vaciado progresivo de estas torres. Hay algunas torres, como veremos más adelante, que son más altas que las otras y hay otros compartimientos que no se levantan sino que permanecen como cápsulas o compartimientos o cámaras que luego serán inundadas. Cuando se ha avanzado hasta cierto punto, esto se lleva a algún fiordo donde se acopla la plataforma superior. Y luego que se acopla esta plataforma superior con esto flotando, entonces se ala o remolca hasta su sitio donde ciertos compartimientos internos de esta estructura que por ahora permanece bajo el agua son inundados y por lo tanto baja la plataforma hasta su altura de operación. Esto es un proceso de ingeniería bastante interesante y complejo a su vez. Entre los factores clave para el diseño de este tipo de estructuras está determinar muy adecuadamente el espesor de las paredes que conformarán estas células, que algunas de ellas, noten ustedes que son una especie de torres que se elevan, pero en la parte inferior que está, digamos que podemos ver acá en el proceso constructivos, muchas de estas celdas comparten paredes y una parte clave del diseño es determinar el espesor en esas celdas donde se comparten y donde, por cierto, va a haber una presión hidrostática. ¿Por qué? Bueno, porque si las paredes son demasiado delgadas, puede fallar debido a las muy altas presiones de agua, a la que va a estar sometido durante el acoplamiento de la cubierta. Y por el contrario, si las paredes son demasiado gruesas, la estructura no va a flotar. O puede que flote, pero que no sea hidrostáticamente estable durante las operaciones de remolque y se produzca un volcamiento. Y el margen entre un extremo y otro es bastante estrecho. Entonces hay que definir muy bien, se debe definir muy bien en este tipo de estructuras cuál va a ser el espesor de esas celdas. Y precisamente el problema ocurre en una de esos bordes de celda que fueron mal diseñadas. Okay, vamos a ver qué fue lo que pasó. Acá vamos a ver unas imágenes interesantes que nos muestran cómo es la estructura interna de esta plataforma Sleipner A. Okay, y noten ustedes cómo esto va funcionando. Acá se puede observar que la estructura de base gravitacional de la plataforma tiene unos 110 metros de altura. Okay, así se fue construyendo, 110 metros de altura. Estaba formada por un grupo de 24 células que podemos ver acá de la parte derecha, de flotabilidad. Y se llaman células o celdas de flotabilidad precisamente porque en cierto punto ellas están totalmente vacías y por lo tanto es lo que permite que la estructura flote. Luego estas celdas son llenadas de algunos depósitos sólidos y otros después llenados de agua, que es lo que produce que se hunda hasta cierto sentido. ¿Okay? Pero en un principio eran 24 celdas las que conformaban esta macroestructura, una estructura sumamente interesante. Como estamos viendo, algunas de esas celdas se extienden hacia arriba, que es donde vamos a colocar la plataforma precisamente de operación, que suele ser desarrollada en acero estructural. ¿Okay? Los radios podemos observar por acá que eran de unos 12 metros. Es decir, 24 metros de diámetro para las celdas. Estamos hablando de dimensiones muy grandes, ¿okay? Y hay que tomarlos en cuenta. Y además de las 24 celdas, habrá 32 triceldas. ¿Qué son las triceldas? Bueno, estas celdas son las que se utilizan como flotabilidad, pero luego se llama tricelda a la conexión o el espacio que queda vacío entre las celdas. Y que, por cierto, luego cuando se hunda, se vaya hundiendo, esto va a quedar sumergido y va a sufrir de presiones hidrostáticas. ¿Ok? Entonces ese es el proceso. Se hacen unas celdas que funcionan en principio como flotabilidad, ¿sí? Como agentes flotantes. Luego estas se inundan,
se baja, colocándose en la plataforma y se ubica en la parte del mar profundo donde desee ser operado el sistema de extracción. ¿Qué es lo que ocurrió con la plataforma marina Sleipner A? Que el 23 de agosto de 1991, la estructura de la base de la plataforma, o la estructura de la base de gravedad, falló. Esta se estaba sumergiendo lentamente como parte de las operaciones de acoplamiento de la cubierta. La intención era bajar la estructura hasta que la base estuviera a unos 104 metros por debajo de la superficie del océano. Sin embargo, cuando se alcanzó una profundidad de 99 metros, en uno de los pozos surgió un fuerte ruido y se escuchó la entrada de agua. Y a los pocos minutos la estructura comenzó a hundirse de manera incontrolable. Momentos después de desaparecer bajo la superficie, se sintieron una serie de implosiones que fueron cuando las células de flotabilidad colapsaron y bueno, la evidencia mostró que la pérdida de la estructura se atribuyó a la falla por corte en la pared de la tricelda número 23. Todo pasó aquí, o comenzó aquí. El mecanismo de falla se produjo porque esta tricelda falló. Y al empezar a llenarse de una forma incorrecta, se perdió el balanceo. Algunas empezaron a estar sometidas a mayor presión de las que deberían, otras a menos. Se produjo un colapso completo, se reventaron cual burbujas estos sistemas que estaban sellados. ¿Okay? Entonces, bueno, fue realmente catastrófico, ¿no? En el momento del fallo, esa pared que tenía aproximadamente medio metro de espesor, resistía una columna de agua de 65 metros, lo que resultaba en una presión aproximada de, 655 kilopascales, pero vamos a tratarlo en presión de columna de agua, 65 metros. O sea, que el fallo se produce es por acá, no totalmente abajo, se produce por acá. Entonces acá debería interesar, ¿no? Porque las presiones eran un poco mayores en la parte inferior. ¿Por qué se produce por acá? Lo vamos a ver pues a continuación. Si empezamos a estudiar, se hace un levantamiento forense obviamente, se empieza a estudiar la estructura. Noten que aquí tenemos esta estructura, ¿vale? Que es de las que más se elevan, y acá es donde se produce, se estima la localización de la falla aproximadamente a la mitad de las celdas de flotabilidad inferiores. Es ahí donde se produce la falla. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que si nosotros prestamos atención al detalle de refuerzo utilizado, vamos a ver algunas cosas interesantes. En los primeros niveles, ¿sí?, de ese detalle de refuerzo, se puede ver que la separación vertical y la separación horizontal de los estribos era cada 17 centímetros. Después de una cierta altura, esos estribos siguen manteniéndose en una separación horizontal de 170, pero acá empiezan a verticalmente ser separados a 34 centímetros. ¿Ok? El doble. Y llega un punto, ¿sí?, aproximadamente a los 32 metros, donde inclusive dejan de utilizarse estribos. Esta zona está sin estribos. Lo que ya nos va dando un entendimiento de por qué se localiza la falla por acá. También podemos ver algo muy interesante, que es en el detallado del acero de refuerzo se incluyó esta barra, que es una barra con terminal en forma de T o cabeza de T. Lo que tiene es una placa al final, ¿sí?, una pequeña plancha de 70 por 70 por 16, ¿okay?, y que tenía aproximadamente 1 metro de longitud, que servía precisamente como anclaje para la protección de las triceldas. No se llega a la longitud total, sino que se usa 97.5 centímetros de longitud en esta barra de refuerzo. Entonces, fíjense, hay cosas de uno puede empezar a ver donde el refuerzo tiene unas características muy peculiares, ¿ok? La falla de la estructura de la base, que implicó, por cierto, una pérdida económica total de aproximadamente 700 millones de dólares, fue probablemente la falla por corte más costosa jamás registrada. Que se produjo un corte, ¿sí?, en la tricelda,
se produjo una falla por corte y empezó a entrar agua en este sector de la tricelda, ¿sí? A producirse esa falla y se produjo un hundimiento desequilibrado con el colapso total de la estructura. La falla por corte más cara que se ha registrado en la historia. Ahora bien, ¿cómo se evaluó desde el punto de vista forense la estructura? Y no solamente desde el punto de vista forense, porque decimos desde ahora que esta estructura hubo que volver a construirla, ¿sí? Porque, digamos, hay que aclarar que los beneficios proyectados de la operación por extracción de gas natural y petróleo superaban realmente el costo de la plataforma. Entonces, daba mérito para volver a construirla. Y lo que se aprendió en este diseño por análisis no lineal fue aplicado a, digamos, la segunda versión, que se llama la plataforma marina Sleipner A2. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló entonces un mejor entendimiento de los factores que influenciaron esa falla en la pared de la tricelda? Pues se logró a través de un análisis no lineal por elementos finitos utilizando una idealización tridimensional. La malla utilizada para la investigación es la que se muestra ahorita, ustedes ven en pantalla, donde hay un alto nivel de detalle, ¿no? Se especifica que hay 342 elementos tipo brick, que estos tipo brick son de 8 nodos y específicamente con 24 grados de libertad, ¿verdad? 3 por nodo. Y también se utilizaron elementos prismáticos tipo cuña o con sección triangular, que son los que vemos en este lado. Hubo 338 elementos de este tipo, que van a tener un total de 18 grados de libertad, porque tenemos 6 nodos multiplicados por 3. Todos los modelos constitutivos, hablando un poco del material, ¿sí?, se ajustaron a la teoría de campo de compresión modificado. Y, digamos, en el análisis de la fuerza axial horizontal de la pared de la tricelda se mantuvo constante a una carga de 5000 kilonewtons. Esta es la carga axial que nosotros estamos viendo aplicado por acá. Acá se está aplicando una presión hidrostática neta en esta cara expuesta al océano, donde deberíamos pues recibir la presión del agua. Y se están aplicando condiciones de borde simétricas. Porque note que lo que está acá resaltado, aprovechando la simetría, tenemos una condición de simetría con respecto a este eje y también una condición de simetría en este corte. Y aquí están todas las consideraciones que se tomaron en cuenta para el modelado. Entonces, en lugar de modelar todo el 3D de la celda, se modeló una sexta parte de dicha celda. ¿Ok? Ahora, los análisis indicaron que la estructura construida sufriría una falla frágil y crítica cuando la presión del agua aplicada en esas caras internas de la tricelda alcanzaran los 620 kilopascales. Para que lo veamos en unidades que conocemos, bueno, igual conocemos los kilopascales, pero quizás se ve un poco mejor en columna de agua, ¿no? Si estamos hablando de unos 62 metros de columna de agua. El análisis no lineal entonces está dictando que a los 62 metros de profundidad esa celda iba a fallar. Y esto se acerca bastante bien a lo que realmente ocurrió, ¿sí? Está muy cercano a lo que realmente ocurrió. Porque si nosotros vemos acá, lo que habíamos visto anteriormente es que esto ocurrió aproximadamente a los 65 metros. No ocurrió en la profundidad total. Y es porque esto está un poco más arriba. ¿Ok? Entonces, pues totalmente, ¿no? Muy interesante que el análisis no lineal está llegando a las conclusiones adecuadas. Y esto fue solo una primera corrida que solo involucró la introducción de los detalles geométricos y las propiedades conocidas de los materiales, pero tampoco fue que se realizó un ajuste refinado de los parámetros de análisis. Aún así se obtuvieron resultados muy cercanos a la realidad. Y ya por ahí deja ver la potencia de los métodos de análisis no lineales por elementos finitos para representar el comportamiento en esta situación. Y también es interesante recalcar y hacer notar que los procedimientos prescritos por la ACI 318 del 95, ¿sí?, para el momento en que se hace este análisis forense, ¿vale?, llevaron a una presión de falla predicha de 1200 kilopascales. O sea, casi el doble. Dice que fallaba a los 120 metros, no a los 60. Y cuando se hizo una verificación por las especificaciones de la AASHTO LRFD,
de 1944 dieron 450 kilopascales. Es decir, 45 metros. Ambos resultados, tanto la de la ACI como la de la AASHTO, muy lejanos de la realidad. ¿Sí? Entonces, es interesante que acá era necesario hacer un análisis que va más allá de lo que la norma está tomando en cuenta, porque está hablando, digamos, de unas consideraciones, de unos efectos que son lineales, pero en este caso específico, donde por cierto estamos en presencia de regiones D, ahí esas condiciones no eran aplicables. Ahora bien, los diseñadores de la estructura estaban interesados en aprender cómo se vería afectada la resistencia de esa pared de la tricelda si los estribos hubiesen tenido una configuración distinta. ¿Okay? ¿Qué hubiese pasado si en realidad se hubiesen colocado estribos hasta la parte superior? Y otra pregunta que también se produjo es, oye, esta barra que tiene aproximadamente, o tiene en realidad 975 milímetros, ¿qué pasaría si la alargamos un poco? ¿Afectaría eso la capacidad también de la estructura? ¿Habría fallado en ese caso? Entonces, para contestar estas dos preguntas, pues fue necesario ejecutar dos series de análisis por elementos finitos no lineales. Que por cierto, los resultados los podemos ver en esta gráfica. Se hizo una serie de análisis en los que no se utilizó estribos, pero que sí que aumentó la longitud efectiva de esa barra con cabeza de T. ¿Ok? Esta, por cierto, es en el eje que estamos viendo la longitud de la barra con cabeza de T, que este cuadrado representa el de la estructura que falló en 975 milímetros. Y también se hizo, eso es lo que vemos en línea punteada, sin ese refuerzo transversal de los estribos. Pero ahora, con estribos también se hizo una serie de análisis en los que también se fue iterando la longitud de la barra con cabeza de T. Entonces acá podemos ver un estudio a 0,80, otro estudio a 1 metro, otro estudio a 1,20 m, otro estudio a 1,40 m. Y ahora igualmente un estudio a 0,60, 0,80, a 1 metro, 1,20 m y a 1,40 m para el caso del que sí tenía estribos. ¿Y qué es lo que podemos entonces concluir de esto? Bueno, noten que en el eje de las Y vamos a tener la sobrepresión neta sobre la tricelda. Y acá, no sé, si le quitamos un valor, estamos viendo la profundidad prácticamente, ¿ok? En metros. Y le quitamos un decimal, ¿ok? Entonces, acá nos estaba diciendo que realmente cuando esto falla a los 60 metros, si así ocurre, ¿no? Más o menos a los 600 kilopascales, si se hubiesen utilizado, en este caso, los stirrups o el refuerzo transversal hasta el tope, realmente hubiese podido soportar casi 90, 85 metros de profundidad. No habría fallado. O sea, no se debió haber prescindido del acero transversal o los estribos en ese punto. Y por otro lado, en el estudio donde no se utilizaron estribos, pero lo que se hizo fue aumentar la longitud de la barra T, también se llegó a la conclusión de que si esa barra hubiese tenido una longitud completa permitida, que era aproximadamente 1,50 m en este punto, ¿sí? En esta sección, tampoco hubiese fallado. Hubiese también podido soportar hasta 1,85 metros. O sea, queda establecido a través de esta gráfica que la falla fue realmente un problema, o una de las razones de la falla fue realmente un problema de detallado del acero. Pero claro, ¿por qué se llega a ese problema de detallado de acero? Se llega porque originalmente se hizo también un erróneo modelado por elementos finitos. ¿Ok? Y eso es lo que queremos ver ya digamos acá en esta última lámina, que es un punto a resaltar. O sea, además de los refuerzos insuficientes, otro factor decisivo acá fue que se generó un análisis incorrecto, defectuoso por elementos finitos. Los errores principalmente se debieron a que la discretización que ustedes están viendo acá, del lado izquierdo, era insuficiente. Una calidad muy pobre de mallado
de hecho, de ciertos elementos. Y noten que cuando hablamos de calidad de mallado estamos hablando de la forma del elemento. Elementos muy deformados, ¿sí? Aquí en forma trapezoidal, y que está utilizándose, decimos acá, solo 2 capas en este punto para modelar el espesor de la pared, y decimos 2 capas porque aquí hay una simetría, entonces podríamos decir que el elemento completo fue modelado con 2 capas y una sola capa dentro de la cápsula de la tricelda. O sea, estamos hablando, este fue el mallado original. Estamos hablando de un mallado sumamente grueso. Esto resultó en un modelado incorrecto del comportamiento y la capacidad de carga de la tricelda. Porque los muros de las celdas fueron modelados con apenas esas 2 capas, y utilizando esa malla tan gruesa, la fuerza de corte en los soportes del muro fueron subestimados en aproximadamente un 50%. Fíjense, acá se hizo un estudio de sensibilidad de malla en el que puede verse el número de elementos que fueron utilizados por capa, ¿sí? Partiendo de 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Y ustedes pueden ver cómo las fuerzas estimadas, fuerza axial, fuerza de corte y momento, van subiendo. Pero ojo, no estamos hablando de una singularidad. O sea, no es que van subiendo por una singularidad de tensiones de la que hemos hablado anteriormente, porque aquí estamos viendo cómo todos tienden asintóticamente a converger a un valor. Entonces, esto es evidencia, con este análisis de sensibilidad de malla, que las tensiones estimadas eran producto de un mallado pobre en esta sección, ¿sí? Y por cierto, en esta sección pasa algo más. Y es que el encuentro acá de este sector no solamente está generando, digamos, por falta de mallado, una subestimación de las cargas, sino que nos estamos encontrando con cargas en una región D, donde no aplican la teoría de elasticidad estática, ¿ok? Entonces fue subestimado en gran manera debido a un mallado deficiente. Ahora, ¿por qué se produce un mallado deficiente? El punto es que estamos hablando de una megaestructura. Y esta megaestructura trató de ser analizada con un único macromodelo en el que se utilizaron elementos tipo shell, o inclusive elementos tridimensionales pero tipo shell. O en algunos casos se trató de hacer un análisis específico de ciertas zonas clave, pero el mallado era tan pobre, como vemos en este corte, que igual no capturó la realidad del modelo. Entonces, una lección que aprendemos es que cuando estamos trabajando modelos complejos, es muy fácil que entre la nube de datos, tanto de entrada como de salida, pase desapercibido alguno de estos valores. Entonces, uno no debe irse a lo macro simplemente y decir, mira, qué bonito se ve esta superestructura modelada acá en tercera dimensión, sino que debe prestar atención a esa ocurrencia de las zonas D, ¿ok? Para poder detectar cómo poder solucionar este tipo de elementos. Entonces, el problema principal, repetimos, del análisis numérico estriba en que la malla utilizada no permitía modelar la deformación real. La hipótesis de linealidad no era aplicable, y eso nos lleva a la conclusión de que cada estructura debe ser verificada para regiones D, donde las hipótesis numéricas de linealidad no apliquen. ¿Qué se necesita para esto? Es lo que hemos venido diciendo quizás en otras clases, y vamos a ver reforzado también en este módulo. Se necesita un conocimiento detallado tanto del comportamiento del material, ¿sí? Hay que entender cómo funciona el concreto, pero también hay que entender el concreto armado en este caso, pero también hay que entender el método de los elementos finitos. Algo que podría haberse hecho es que estas regiones críticas podrían haber sido analizadas en forma separada de la estructura completa, haciendo uso, por ejemplo, del método de las bielas y los tirantes, que vamos a ver ejemplos más adelante. O sea, eso es un método que vamos a utilizar y que nos permite enfrentarnos a problemas de no linealidad para una verificación manual. Pero es que en este caso, inclusive una verificación manual es compleja por, digamos, el diverso tipo de las cargas y la magnitud de la estructura. Y otro punto que se podría haber utilizado es usar la opción de submodelado. Por ejemplo, habíamos hablado en clases anteriores de condensación estática. Entonces, lo que podríamos haber hecho es tomar esta macrosección de la macroestructura, tomar una pequeña sección y refinar el mallado dentro de esa sección. Eso hubiese sido clave. ¿Ok? ¿Qué se puede hacer? Y bueno,
Podemos ver más adelante algunos ejemplos a este respecto. Conclusión entonces a la que llegamos. Nuevamente resulta evidente que un análisis no lineal, en este caso, para poder determinar la razón de la falla, era obligatorio. Los análisis lineales e incluso por lo prescrito por norma resultaron insuficientes para el momento. Y además también esto es un caso que fue utilizado en diseño, porque las lecciones aprendidas fueron utilizadas en la plataforma marina Sleipner A2, donde sí que se tomaron en cuenta esos detalles de armado adecuado en función de las tensiones obtenidas con un mallado más refinado.